Hola misioneros, bienvenidos una semana más a vuestro canal de YouTube de Misión en Japón, donde vamos compartiendo esta vida misionera en este lugar tan lejano de España. Y quisiera de nuevo volver a una noticia que compartí con vosotros la semana pasada, que fue la noticia del el primer día del año aquí en Japón, el 1 de enero, que estuvo marcada por el acontecimiento del terremoto que hubo en la región de Ishikawa a 400 kilómetros de aquí, más o menos. Y quiero compartirlo con vosotros porque hablando con algunas personas de allí de España me dijeron que la noticia se recibió, pero se recibió durante 1 o 2 días y después ya pasó desapercibida. Y sin embargo, aquí en Japón seguimos recibiendo noticias del terremoto. De hecho, la última noticia que recibí es que ya van por 213 muertos y cada día se van viendo pues situaciones muy dramáticas. Os comentaba la de una señora que había perdido a sus 2 hijas y a su madre. Recuerdo que hace un par de días vi también a un señor que había perdido a su esposa y a sus 4 hijos adolescentes. Y el hombre salía llorando delante de la cámara, que no suele ser una cosa habitual en la televisión en Japón, pero el hombre no podía evitar derramar unas lágrimas delante de la cámara. Esto también para que veáis, ¿no?, que la situación es realmente dramática y luego no solamente los muertos, sino que la gente que vive en aquellos lugares pues vive en condiciones precarias. Salían también imágenes de personas ancianas que estaban durmiendo con futones en el suelo en un invernadero. Y claro, esa zona que está más al norte que donde yo estoy, y es una zona que da hacia el mar de Japón, recibe los vientos gélidos que vienen de Siberia, en Rusia, y suele nevar. Y de hecho toda esta semana pasada ha estado nevando. Claro, ha habido muchas casas también donde la electricidad y el gas pues se ha tenido que cortar porque el suministro se ha estropeado por el terremoto y fijaros, ¿no?, con este frío de la nieve, pues cómo lo tienen que estar pasando, ¿no? Y luego también pues salía gente que estaba durmiendo en los coches, durmiendo aquí y allá, pero claro, todas estas situaciones se van a prolongar en el tiempo porque las casas se han destruido y hasta que puedan tener algún lugar digno donde poder estar durmiendo, pues va a pasar un tiempo largo, ¿no? Me recordaba un poco en España a lo que sucedió con la erupción del volcán en las Islas Canarias, que también se llevó por delante las casas de muchas personas, ¿no?, y que también tardará mucho tiempo en poder arreglarse. Y también quisiera compartir con vosotros algunas fotos de las iglesias católicas que hay en esa zona y que también se han visto afectadas por el terremoto. De hecho, en la misa del domingo pasado se hizo una colecta especial para poder enviar para allá y ayudar con dinero a la reconstrucción de las iglesias y a las comunidades cristianas que hay allí. Han quedado dañadas algunas de las iglesias y de hecho el sacerdote que se encarga de las parroquias que hay en esa zona, intentando ir a ver a sus feligreses, pues no ha podido llegar a verlos en todos los lugares porque las carreteras están cortadas porque por los desniveles que ha provocado el terremoto, ¿no? Así que bueno, esto para que lo sigamos teniendo en nuestra oración, pidamos por ello y pidamos para que pronto se pueda restablecer la normalidad en aquel lugar. 全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。 Y también quisiera compartir con vosotros una noticia pues muy alegre, ¿no? Como me vais acompañando en este camino que voy haciendo por Japón, pues quisiera compartir con vosotros un paso importante, que ya os lo dije, ¿no?, pero que ahora lo quiero compartir con imágenes. Y es que he empezado a celebrar la misa en japonés en la catedral.
y bueno, para mí eso es una alegría porque además hay cosas que son esenciales en la vida de un sacerdote y celebrar la misa es una de ellas, ¿no? Así que poder presidir la misa, poder predicar, pues es una alegría para mí y doy muchas gracias a Dios de poder hacerlo, ¿no? Al principio cuando llegué aquí lo que hacía era concelebrar en la misa, pero todos los días iba leyendo los textos de la misa para ir aprendiéndolos y así poco a poco los fui aprendiendo. Y luego con una monja que está aquí en las oficinas de la parroquia, pues un día a la semana ensayaba la lectura del Evangelio y así poco a poco iba habituándome a los caracteres japoneses y a poder leer los textos. Y poco a poco fui aprendiendo la misa y así 3 meses después de llegar, en un colegio que hay aquí al lado de la parroquia, con las monjas salesianas que están en el colegio, pues los domingos por la mañana celebraba la misa yo solo en japonés y escribía una pequeña homilía y la compartía con ellas. Y así pues he estado el mes de septiembre, de octubre, de noviembre y parte de diciembre. Hasta que ya en Navidades el párroco de la catedral me propuso empezar a celebrar la misa en japonés aquí, así que yo encantado de la vida. 今日は講演祭をお会いします。福音にはその時先生術の学者たちが東の方からエルサレムに来たと書かれています。Y he empezado a celebrar la misa y la verdad es que estoy muy contento. Escribo una homilía que ya es un poco más larga en japonés y la leo. De momento no puedo improvisar, ¿no? Y luego celebro un día entre semana, una misa más corta, con una homilía más sencilla, y luego celebro o la misa del sábado por la tarde o la misa del domingo a las 7 de la mañana, que son las dos misas de domingo. Entonces ahí escribo una homilía más larga y además a esas misas vienen pues comunidades de inmigrantes que aquí pues lo iremos comentando también en los vídeos, pero la inmigración tiene un peso muy importante dentro de la vida de la Iglesia porque son comunidades muy numerosas, podría decir casi tan numerosas o incluso más a veces que los mismos japoneses. Ahí está, por ejemplo, la comunidad de habla inglesa, donde fundamentalmente hay filipinos, y sobre todo la comunidad vietnamita, que es la más numerosa de todas, ¿no? Con diferencia. Y claro, a esta misa del sábado por la tarde y del domingo por la mañana, pues vienen filipinos que hablan inglés, vienen vietnamitas que hablan vietnamita, así que la homilía la escribo en japonés y la leo en japonés y luego hago un pequeño resumen en inglés y luego en mis ratos libres pues he estado estudiando un poco de vietnamita, así que escribo un par de frases en vietnamita y las leo también para que los vietnamitas se sientan también como más partícipes y más contentos. Así que esas cosas vamos haciendo en la celebración de la misa y es toda una alegría. ですから神様がイエスを人間として世に使わしてくださったと認識する私たちはこの良い知らせをすべての人、特にイエスを知らない人に伝える責任があります。この良い知らせを告げる勇気を神に願いましょう。We are celebrating today the feast of the Epiphany. We are celebrating that God decided to reveal himself through a little child who was born in Bethlehem. This child, who is a man, is not only a man, but also God. So, 最初に日本語、それから英語、今ベトナム語。
Kolemo nai nao doto iko che noin loi nai van tien bien. Nyun toi kan nai dao sai toi. Banco hiu hong. Y luego también, ahora al comienzo de año, pues he retomado otra vez las clases. Ya estoy en el tercer nivel de japonés. Cada nivel son 3 meses. Pues estoy ya empezando mi séptimo mes y estoy empezando este nivel tercero, que es algo más complicado, porque estoy empezando a tener clases para preparar un examen oficial de japonés que se hace aquí para los que quieren estudiar en la universidad y demás. Yo no quiero estudiar en la universidad, pero tengo que tomar estas clases para el examen. Se llama JLPT, Japanese Learning Proficiency Test. Y he de decir que ha sido realmente frustrante y humillante, porque no he entendido nada de nada. El primer día lo dedicamos a listening, a escuchar y a responder, y no entendí ninguna de las conversaciones. Otros listenings que he hecho anteriormente los he entendido, pero estos utilizan palabras coloquiales y yo no tengo experiencia ni de escuchar ni de hablar coloquialmente en japonés, y se me hace muy complicado entender esas conversaciones. Y luego el segundo día pues ha sido de lectura de textos y respuesta de preguntas sobre los textos. Y claro, ahí los chinos, los compañeros chinos, como todo está escrito con caracteres japoneses, que los japoneses tomaron los caracteres del chino, pues claro, los chinos tienen ahí una ventaja enorme, ¿no? Y ellos lo entienden todo y yo no entiendo nada, ¿no? Menos mal que tengo 2 compañeros que son tailandeses, que su escritura tampoco es la de los chinos, y entonces pues con ellos me puedo un poco consolar porque ellos tampoco entienden nada. Así que nada, tendré que ir ahí encajando estas pequeñas o grandes humillaciones en el estudio de la lengua y esforzándome y siguiendo con el estudio como estoy haciendo hasta ahora para ir mejorando poco a poco. Y además, con este nuevo nivel, aunque algunos compañeros han repetido el segundo nivel, pues tengo nuevos compañeros. Entonces ahora también pues empezaré a pensar un poco qué hacer con estos nuevos compañeros, a qué invitarles, porque también ninguno de ellos está bautizado. Así que también supongo que les invitaré un día a comer un arroz y les explicaré un poquito la iglesia y los fundamentos del cristianismo. Y para terminar, una anécdota de un compañero de clase chino que se llama Loto o Roto, no sé, como en japonés no se pronuncia la L, pues es Roto-san. Y cuando el primer día nos estuvimos presentando, pues la profesora le dijo a este compañero chino que se presentase, y entonces él se presentó y empezó a decir que era famoso en la escuela porque llevaba ya 10 años estudiando en la escuela, pero no progresaba y tal. Y entonces, claro, yo pensaba, digo, este nos está tomando el pelo para que nos riamos y para hacer la gracia. Y luego dijo, le preguntó la profesora, pero si llevas 10 años aquí, ¿en qué trabajas? Y respondió y dice, no, yo no trabajo. A mí no me gusta trabajar. Entonces yo ya digo, nos está tomando el pelo, aquí esto, menudo personaje. Y entonces la profesora le pregunta, dice, pero entonces, si no trabajas, ¿qué haces para vivir? Y entonces le responde y le dice, no, yo es que tengo mucho dinero. Y yo dije, va, este nos está tomando el pelo, pero luego descubrí que no nos tomaba el pelo, que realmente al hombre no le gusta trabajar y lleva un montón de años viviendo en Japón y no trabaja porque tiene mucho dinero y se lo puede permitir. Así que pues este es uno de mis nuevos compañeros de clase, Loto-san. Así que iré haciendo amistad con él también.
y le invitaré a la parroquia para tomar ese arroz. Bueno, misioneros, ha sido todo por hoy. Un abrazo muy grande y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta luego! So we take Okay. together. One more. You're welcome. One more. She cannot hear clearly. Thank you so much, Father. You're welcome. Merry Christmas. Merry Christmas. 素晴らしいミサはい、でしクリスマた。ス。はい。本当に素晴らしいミサです。全部わかりましたか？全部わか最高。はい、ありがとうございます。素晴らしかったですありがとうございましたクリスマスおめでとう感謝いた。します。クリスマスおめでとう。